Estimados alumnos, sean bienvenidos a la clase número 10 de Derecho Laboral y Tributario. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la Ley de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Bien, ¿comenzamos? Bien. ¿Qué es lo primero? Vamos a hacer una introducción de qué es la Ley de Riesgo de Trabajo. Bien, es la ley 24.557 que rige en Argentina, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Propone un marco teórico. ¿Esto qué es? Dejar escrito, bien, la forma en que, cómo se va a regir los riesgos de trabajo, ¿bien? Vamos a ver cuáles son las contingencias que van a entrar dentro de estos riesgos de trabajo, ¿sí? ¿Para qué? Para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿sí? También asegurar al trabajador, ¿qué cosa? Atención médica, ¿sí? En forma oportuna. A ver, acá tenemos muchas cosas a destacar. Primero, la ley de riesgo de trabajo va a estar para proteger, ¿sí?, al trabajador frente a un accidente o enfermedad profesional. Vamos a ver qué llamamos accidente de trabajo y a qué llamamos enfermedades profesionales. Bien, eso lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? Y primero, fundamental, lo que la ley trata es la prevención de estos accidentes y enfermedades profesionales. O sea que la idea es prevenirlos, ¿sí? En el caso de que no se pueda prevenir, bueno, ahí entraría en este otro objetivo, que es que asegurar al trabajador la atención médica oportuna que le corresponde para, por el hecho acaecido, por el siniestro acaecido, producto de este accidente o esta enfermedad profesional. ¿Bien? Esta ley, que es lo que intenta, como dijimos, basándose en la prevención, lo que trata de procurar, que es reducir la siniestralidad laboral, esto es, la cantidad de accidentes que ocurran en ocasión o por el hecho de trabajo, ¿bien? ¿A través de qué? De la prevención de los riesgos, ¿sí? Entonces, tienen la obligación de que desarrollar planes de mejoramiento y de vigilar continuamente las condiciones y medio ambiente de trabajo. Ahora vamos a ver todas las obligaciones que tienen las ART y vamos a ver primero qué son las ART, cuáles son los agentes que operan en esta ley, así que esto vamos a ir explicándolo de a poco, ¿sí? Entonces, no solo se basa en prevenir, ¿sí?, y en curar, en el caso de que esta prevención no pudo tener frutos, no pudo evitarse la siniestralidad, sino que también lo que intenta, como a modo de prevención, controlar a las empresas, ¿sí? Vigilar a las empresas, el tema de las condiciones y medio ambiente en el trabajo, y también desarrollar, dice, planes de mejoras. Esto es, protocolos o algunas formas de cómo llevar a cabo un trabajo, todo con el fin de prevenir, ¿sí?, accidentes y enfermedades profesionales. ¿Bien? También monitorear el estado de salud de los trabajadores, eso también es la función, ¿bien? Y los exámenes médicos, bueno, periódicos, ¿sí? Bien, como vemos, tienen variados objetivos la ley de riesgo de trabajo, y esto también los enumera la propia ley, que como mencionamos es la 24.557 del año 95, y como objetivo es reducir la siniestralidad, que eso lo hemos dicho, ¿bien? ¿A través de qué? De la prevención, fundamentalmente, ¿bien? Bueno, acá en el punto B, ¿qué pasó? Ha acaecido un siniestro, ¿bien? ¿Cuál es el objetivo? Reparar los daños derivados de este accidente o esta enfermedad profesional por la cual el trabajador fue damnificado, ¿bien? Incluyendo que la rehabilitación del trabajador damnificado, esto es tratar de restablecer lo más posible, ¿sí?, y lo antes posible, como dijimos, de manera oportuna, la asistencia médica, para que el trabajador vuelva en la medida de lo posible al estado en que se encontraba antes del accidente, ¿sí? En el caso de que no fuera posible, vamos a ver también más adelante qué grados de incapacidad se establecen y cuáles son las consecuencias,
cuáles son las prestaciones económicas o cómo se tiene que seguir de acuerdo a la incapacidad que le quede al trabajador. Pero la idea de la ley es restablecer las condiciones que el trabajador vuelva a estar en cuanto a su salud psicofísica en las mejores condiciones y en iguales en condiciones iguales a las que se encontraba con anterioridad al hecho acaecido. ¿Bien? Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados. Esto es cuando el trabajador, una vez que pasa por esta ley de riesgo de trabajo, acaecido un accidente, una enfermedad profesional, tratado, ¿sí? Tratado, rehabilitado y demás, ver de qué forma se lo va a recalificar, o sea, reubicar en el puesto de trabajo de acuerdo a sus nuevas condiciones. En el caso de que esté en las mismas condiciones, buenísimo, y se lo va a volver a reubicar en el lugar de trabajo donde él se encontraba, o bien en el caso de que quede con alguna incapacidad y demás, recalificarlo para un puesto que pueda realizar, ¿sí? De acuerdo a sus nuevas condiciones psicofísicas, ¿bien? Promover también la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras. ¿Esto qué significa? Las negociaciones colectivas general también por una cuestión de se basa en una prevención y a nivel colectivo, esto es que tratar de ver de que estos temas de riesgos de trabajo y las formas de prevenirlos y demás sean tratados en negociaciones colectivas con el fin último, ¿sí? De prevención, ¿bien? De evitar de que los trabajadores sufran algún accidente. Por eso es importante que sea a nivel colectivo para que les llegue a todos los trabajadores, ¿sí? ¿Y por qué es importante esta ley? Y como ya adelantamos, por muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Obliga a tomar un seguro a los empleadores para su personal, esto es, la ley de riesgo de trabajo va a obligar a que los empleadores contraten un seguro a través de ¿qué? De las ART, que eso vamos a ver qué son las ART, ¿bien? Imponer la prevención en sus objetivos, claramente está, antes los empleadores antes de esta ley no tenían muchas obligaciones respecto a la seguridad y higiene, bueno, en realidad esta ley lo que viene a hacer sí es a regir de manera estricta esta cuestión de la prevención y a abocarse puntualmente a lo que es el control y al cumplimiento efectivo, ¿sí? De las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Crea organismos de control y de ejecución de esta ley, o sea que crea organismos públicos pertenecientes al Estado, dependientes del Estado, que lo vamos a ver, que es por ejemplo la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, lo vamos a ir adelantando, bien que estos organismos van a controlar estos contratos que van a tener los empleadores para con las ART. ¿Sí? Veamos, vamos a ver ahora a continuación cuáles son los roles, cuáles son los agentes y cuáles son los roles que cada uno ocupa, ¿bien? Establece derechos y obligaciones para ambas partes, para las ART, para los empleadores, para los trabajadores también, y también para la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿bien? Incorpora entre la ART y los empleadores un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad que indicarán, dice, las medidas y modificaciones que los empleadores deban adoptar en cada uno de sus establecimientos. Bien, entonces, establece, lo importante es esto, regula, prevé la situación de establecer entre las ART y las empleadoras un llamado plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad. Entonces, en cada caso particular, entre la ART y los empleadores van a firmar estos planes de mejoramiento que lo que hace es justamente indicar cuáles son las mejoras que hay que hacer, ¿sí? O las reformas o los avances que hay que hacer en materia de seguridad e higiene a los fines de prevenir estos accidentes o enfermedades profesionales, ¿bien? Como dijimos, vamos a ver cuáles son los actores involucrados. Y ya adelantamos que son 4, ¿sí? Tenemos los trabajadores, tenemos los empleadores, las ART, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la SRT, ¿bien? Entonces, a ver,
Vamos a empezar. Los trabajadores, ¿cuáles son las obligaciones que tienen? Primero, cumplir con las normas de seguridad que se les son impuestas, ¿bien? En este plan de mejoras y por el empleador, ¿sí? Informar al empleador cualquier hecho que se conozca, que se encuentre relacionado con un riesgo de trabajo. Esto puede ser o un accidente que haya acaecido, o bien una cuestión que hace a la prevención de cualquier tipo de riesgo de trabajo. Bien, también tiene la obligación, no es una opción, es una obligación, es un deber de los trabajadores denunciar ante el empleador en caso de que realmente padezca, ¿sí? Haya acaecido algún accidente o enfermedad profesional. Los trabajadores, derechos de los trabajadores que tienen, ¿sí? Recibir del empleador, obviamente, la capacitación correspondiente, por eso por lo general siempre hay charlas de seguridad y demás en formas periódicas en los ámbitos de trabajo, depende de dónde se ejerzan, pero bueno, en algunas las capacitaciones son más frecuentes, ¿bien? Y tener información respecto a los riesgos y a sus prevenciones, ¿bien? Recibir prestaciones dinerarias en caso de incapacidad transitoria o permanente, eso es un derecho. Esto estamos hablando de acaecido un accidente, ¿sí? O una enfermedad profesional. Bueno, en este caso, cuando hayan incapacidades transitorias o permanentes, tiene derecho a recibir una compensación por haber padecido estas incapacidades, ¿sí? También es derecho del trabajador que se les realicen los exámenes médicos. Esto es ¿para qué? Para poder constatar acerca de, fundamentalmente, a ver, la enfermedad profesional. Ahí se va a detectar en los exámenes médicos periódicos, se va a detectar que, bueno, tienen, por ejemplo, alguna lesión o algún daño psicofísico, que al momento de ingresar, por eso es importante los prelaborales, los estudios prelaborales, que son los exámenes médicos antes de ingresar al ámbito de trabajo, justamente es para constatar si el trabajador ya padece algún tipo de enfermedad. Entonces, bueno, esas enfermedades que ya se van a llamar preexistentes, o sea, que ya lleva el trabajador consigo al momento de ingresar al trabajo, no pueden entrar en este plan, pero sí cuando se realizan los exámenes periódicos médicos y se constata algún tipo de lesión o alguna afección en la salud del trabajador que no se constató antes en el prelaboral y demás, eso sí es materia de aseguradora, ¿sí? Entonces, bueno, estos exámenes médicos es un derecho del trabajador que se le realicen estos tipos de exámenes para un control, un chequeo de que su salud se encuentra bien. En caso de sufrir algún accidente o una enfermedad profesional, también tiene derecho a que reciba todas las curaciones de manera íntegra, completa, todos los gastos médicos, los gastos de traslado, las asistencias farmacéuticas, proveer el tema de las prótesis, las ortopedias, la rehabilitación, que sea recalificado en su lugar de trabajo, y en caso de fallecimiento por este accidente laboral, o enfermedad profesional, cubre también el servicio de sepelio, ¿sí? Esos son derechos que tiene el trabajador. Ahora vamos a ver los derechos y deberes que cuenta el empleador, ¿sí? El empleado, ¿qué tiene que hacer? Recibir la información de la ART respecto al régimen de las alícuotas. ¿Qué es el régimen de las alícuotas? Alícuota es el pago que tiene que hacer, porque como entendemos, a ver, el tema de contratar un seguro por parte del empleador, que es un contrato, ¿sí? Da cuenta que es un contrato entre el empleador, ¿sí? Y la ART, ¿qué es lo que hace? La ART le provee de este seguro que está amparado por esta ley, que cuenta con todas las exigencias que la misma ley impone, bien, para con los trabajadores, y por su parte el empleador, que tiene que hacer, abonar como contraprestación esta alícuota. Son cuotas, ¿sí? Esto es un monto que le va a insumir el pago del seguro, ¿sí? Eso se le llama régimen de alícuotas.
Bueno, recibir información del ART es un derecho, ¿no?, del empleador, saber cuánto le va a salir el seguro del ART y las prestaciones con las cuales va a contar a la hora de tener algún accidente o una enfermedad profesional respecto a esta ART, y también asesoramiento respecto a las materias de seguridad e higiene. También tiene como deber cumplir con las normas de seguridad e higiene que le van a imponer en este plan de mejoramiento y demás, y también las de seguridad e higiene general, ¿no? Mantener un registro de siniestralidad por establecimiento. ¿Esto qué significa? Él tiene que tener tiene que tener un registro, una constancia de cada siniestro, de cada hecho infortuito que haya acaecido dentro de su establecimiento, dentro de su trabajo, de su empresa. Bien, tiene la obligación. Y participar a los trabajadores en los procesos de mejoras también, que los trabajadores puedan aportar, a ver de qué forma. Se acuerdan que los trabajadores tenían la obligación también de informar al empleador cualquier caso que pueda llegar a acaecer en algún accidente. Entonces esta participación también es una obligación por parte del empleador, es una obligación recíproca, ¿sí? Bueno, ¿qué son las ART? Son empresas privadas, o sea, esto es privado, ¿bien? Es una organización privada con fines de lucro, ¿bien? ¿Por qué con fines de lucro? Porque va a recibir esta alícuota como compensación del seguro que esta empresa privada va a ofrecer a los empleadores, ¿bien? Entonces son empresas privadas que van a ser contratadas por los empleadores, ¿para qué? Para que los asesoren en las medidas de prevención y también para que los cubran, por eso dice para reparar los daños en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. O sea, van a estar tanto para la prevención, establecer sistemas para prevenir, y también van a tener que estar para responder en caso de que acaezca algún de que ocurra algún siniestro. ¿Bien? Están autorizadas para funcionar por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, o sea, no es cualquier empresa. Yo no me puedo formar una empresa privada y digo que soy una ART, no. Tengo que estar autorizada para poder funcionar como ART, tiene que estar autorizada por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación, que estos son las entes que se crean justamente para poder cumplir. Vieron que dijimos que con el contralor, con el control, ¿sí?, que estas ART mantienen por parte del Estado. Bien, estas son las entidades que el Estado crea para controlar este famoso contrato entre el empleador y la ART, y que los mismos se hagan conforme a lo que regula y establece la ley. Bien, las ART, ¿qué obligaciones tienen? Brindar todo tipo de las prestaciones que fija la ley, tanto las cuestiones como de prevención, como ya la de reparación, que son las dinerarias, las sociales y las de salud. Bien, proveer en forma integral la reparación de los daños. Bien, evaluar la verosimilitud de los riesgos que declare el empleador. ¿Esto qué significa? Los riesgos que declara el empleador, que tiene la obligación de anunciarle al ART, cuáles son los peligros que tienen en su establecimiento. Bueno, el ART tiene que ver si realmente son ciertos, son veraces lo que establece, lo que dice el empleador, ¿sí? Realizar evaluaciones periódicas, dice, o sea, recurrentes, ¿sí?, cada tanto, cada un tiempo, de los riesgos existentes en las empresas afiliadas y su evolución. O sea, tiene que investigar a las empresas, saber cómo están con el tema de este registro de siniestralidad y cómo vienen pasando, si se están registrando más accidentes, menos accidentes que antes, para ver qué medidas de prevención van a implementarse, ¿sí? Efectuar los exámenes médicos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores expuestos a riesgo, es lo que hablamos, es un derecho también del trabajador de que se le realicen estos exámenes médicos periódicos. Bien, visitar periódicamente
a los empleadores para controlar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos de trabajo, bien, establecen como una especie de control a los empleadores que cumplan con su parte, ¿sí? Porque incluso claramente esto le sirve porque si no esta empresa privada es la que va a tener que responder con sus fondos en caso de que haya una siniestralidad, o sea, qué mejor prevenir y no que luego tener que pagar los gastos por el siniestro, ¿bien? Promover la prevención, vamos a lo mismo, informando a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo respecto de qué planes y mejoras son exigidas a las empresas. Acuérdense que también las RT también tienen el deber de controlar a las empresas y de imponerles ciertas normas de seguridad e higiene, ¿bien? Para fundamentalmente basarse en la prevención y no en la reparación ya del daño ocurrido. Mantener un registro de siniestralidad por establecimiento, lo mismo que vimos recién en el empleador, e informar a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances y de su régimen de alícuota. Esto es informar obviamente a las empresas que están contratando a esta ART respecto a los balances y a la contabilidad de la propia ART. ¿Bien? Controlar el plan de acción está implementado con los empleadores y denunciar ante la superintendencia cualquier tipo de incumplimiento. Acuérdense que la superintendencia va a estar para controlar y va a ser el órgano, la autoridad que va a tomar decisiones respecto en caso de disidencias que surjan dentro de este contrato, ¿sí? Firmado por un lado por el empleador y por el otro lado por la ART. Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los empleadores y a sus trabajadores en materia de prevención de riesgo y denunciar los incumplimientos, obviamente lo dijimos, de los empleadores ante la superintendencia. Bien, tienen que brindar a los trabajadores damnificados, las ART, ¿sí? Tienen obligación de dar en forma inmediata, urgente, bien, no puede esperar el trabajador por nada, a ver, no puede haber ningún obstáculo, ni burocrático, ni de lo que fuere, tiene que recibir una asistencia inmediata y gratuita, y sin límite de tiempo, dice, o sea, que esto puede extenderse hasta el tiempo que sea necesario para que el trabajador se pueda recomponer y rehabilitar, ¿bien? Y en lo posible volver al estado en que se encontraba antes de acaecido el siniestro. Y le tiene que brindar todo esto, asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, la rehabilitación, la recalificación profesional, es lo que dije, la reinserción en el puesto de trabajo que funcionaba antes, o bien la reubicación en un puesto que pueda realizar conforme a la incapacidad que le quedó, ¿sí? O al estado psicofísico en el cual se encuentra al momento de reintegrarse, de reinsertarse a la vida laboral. El pago de los traslados y a los centros de atención. El costo de los transportes públicos igual, ¿sí? Y en caso de fallecimiento, como dijimos, el seguro de sepelio, ¿sí? También, bueno, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ¿cuál es la función? Ya la estuvimos diciendo, ¿sí? Controlar el cumplimiento de las normas legales, ¿sí? Las que establece la 24.557, lo que hablamos recién. Fiscalizar las ART, o sea, chequear que las ART estén haciendo todo lo que realmente tienen que hacer, ¿sí? Dictar las disposiciones complementarias, todas aquellas resoluciones o normativas que quieran agregarle a esta ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Supervisar y fiscalizar las empresas que están autoaseguradas. ¿Qué son las empresas autoaseguradas? Son aquellas las que se financian por sus propios medios, ¿sí? Sus propios recursos, proveen a los trabajadores, ¿sí? Sus propios seguros, ¿sí? Financiados con los fondos propios, ¿no? Imponer las sanciones previstas en la ley de riesgo de trabajo en caso de algún incumplimiento. Bueno, acá tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa si ocurre un accidente? ¿Bien? El trabajador puede recurrir a todas estas alternativas, ¿bien? O denunciarlo ante el empleador, o llamar al 0800 de la ART, ¿sí? O enviar un telegrama laboral gratuito, ¿sí? O bien mandar una nota a la ART expresando qué es lo que ocurrió, cuál fue el accidente. ¿Bien?
Cualquier persona también puede denunciarlo, es lo que ante la ART, es lo que yo les dije igual, igual yo les dije, el hecho de que el trabajador también tiene obligación de informar en el caso de que haya algún accidente y demás, bien, capaz que él no es la víctima, pero sí es compañero y pudo visualizar ese accidente. Y puede ser tanto este testigo voluntario, como les dije, como el empleador, ¿sí? Una vez que el empleador toma conocimiento por parte del trabajador que acaeció un siniestro, tiene la obligación inmediata de denunciarlo ante la ART. Bien, la ART tiene 10 días para resolver, ¿sí? 10 días hábiles para ver si rechaza el accidente o lo acepta, ¿bien? En el caso de que lo rechaza, ¿qué quiere decir? Dice, no, esto es una enfermedad preexistente del trabajador, o no, esto no fue un accidente de trabajo porque no ocurrió dentro del trabajo, ni en ocasión de trabajo, ni camino al trabajo, sino que le ocurrió en su casa particular al trabajador, ¿sí? Entonces, ante cualquier duda de rechazo de la ART, se va ante las comisiones médicas, que son las que van a determinar si el accidente fue o no una enfermedad laboral, ¿bien? O un accidente laboral. Entonces, esto vamos a ver también cuál es la función que cumplen estas comisiones médicas, que también son muy importantes. Por parte del empleador, ¿sí? Puede o denunciarlo, a ver, primero, ¿sí? Puede o llamar al 0800 de la ART, dar aviso inmediato a la ART de alguna forma, ¿bien? Y bueno, para que la ART empiece a abrir una investigación al respecto, a ver si lo acepta como accidente o enfermedad profesional o lo rechaza, ¿bien? Bueno, ¿y qué son las comisiones médicas? Ya más o menos recién las mencionamos, que hasta ahí, hasta el momento, hasta ahora no las conocíamos. Estas comisiones médicas son entidades, a ver, ¿qué es lo que van a hacer? Son públicas, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a resolver todas las diferencias que hayan entre la ART y los trabajadores damnificados, ya sea sobre el accidente o también en el porcentaje de la incapacidad como en el tratamiento otorgado. Cuando el trabajador no se encuentra de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que se le determina por por ejemplo, por el médico de la ART, o bien el médico de la ART le quiere dar un tratamiento el cual el trabajador no está de acuerdo, ¿sí? O en caso de cualquier tipo de diferencia entre la ART y los trabajadores, lo tienen que resolver las comisiones médicas, ¿bien? Obviamente van a haber especialistas en la materia que para poder determinar si corresponde si corresponde lo que las ART están brindando al trabajador o corresponde lo que el trabajador está reclamando, ¿bien? Determinada naturaleza laboral del accidente o enfermedad, lo que les dije, sí, en el caso de rechazo o algo, a ver si fue un accidente o no laboral, ¿sí? O una enfermedad profesional, el grado de incapacidad, el contenido de las prestaciones, en especie, qué significa el servicio que brindó la ART, ya sea por las consultas médicas, por los traslados y demás. Esas son las prestaciones en especie. Tenemos prestaciones dinerarias, que son los montos, las sumas de dinero que se abone como reintegro o como indemnización, ¿sí? por alguna incapacidad que le quede al trabajador, o hay pagos en especies, prestaciones en especie, que van a ser los traslados, la cobertura de las prótesis, las ortopedias y demás, ¿sí? Todo el servicio que tiene que brindar las ART al trabajador. Homologar aquellos acuerdos que lo realiza, que son prestados por la ART, firmados también por este trabajador damnificado y la aseguradora, ¿sí? Donde consta el porcentaje de incapacidad siempre que sea menor al 66%, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando es superior al 66% de la incapacidad, esto es una incapacidad total, bien, que el trabajador ya no va a poder ejercer ese trabajo y ningún otro, entonces ahí sí o sí requiere del visado previo de las comisiones médicas, por más que estén todos de acuerdo, es una cuestión de que realmente el trabajador
quedó muy afectado, entonces necesita ser revisado, controlado por las comisiones médicas previas. Visar una enfermedad preexistente, lo que hablamos, esto es la enfermedad que llevaba el trabajador al momento de ingresar al trabajo, ¿sí? Es lo que les dije, detectadas por el trabajador mediante la realización del examen preocupacional. Esto es, por ejemplo, el trabajador cuenta con gastritis crónica y en el prelabor preocupacional se le detectó eso, bueno, tiene que hacer un paso ante la comisión médica para que la comisión médica lo firme y lo avale que, bueno, esta persona ya cuenta con gastritis, bien, puede trabajar, pero no va a poder venir y decir que esto fue un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y que le ocasionó la gastritis porque eso ya lo tenía en forma preexistente, ¿sí? A ver, los trámites laborales que se pueden hacer ante estas comisiones médicas es en el caso de rechazo del ART, lo que hablamos, ¿sí? Ahí se puede ir a apelar este rechazo ante las comisiones médicas para que estos médicos en grupo revean la situación y vean si corresponde que el ART cubra o no este accidente o enfermedad profesional. En caso de silencio del ART, también se puede realizar el reclamo ante las comisiones médicas y en caso de las divergencias, cuando hay diferencias, es lo que les hablábamos, que si le corresponde tal prestación o no, cuando hay diferencias entre la ART y el trabajador, o cuando la ART le quiere dar de alta, el trabajador entiende que todavía no está apto para volver a trabajar porque padece alguna dolencia o de lo que fuere, bueno, contra esta alta médica brindada por la aseguradora, igual puede recurrir ante la comisión médica. Bien. También diferencias en cuanto a la situación, a la incapacidad laboral temporaria, por ejemplo. Si está dado de alta y la ART no lo cita para fijar el porcentaje de incapacidad, ¿esto qué hace? El porcentaje de incapacidad se realiza cuando, por ejemplo, ya requiere alguna intervención quirúrgica y demás, ya hay una incapacidad, porque no es lo mismo, el trabajador ya no es lo mismo una persona que no cuenta con ninguna operación a una persona que ya tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Entonces, un porcentaje de incapacidad se le va a establecer por más que sea chico y por más que a lo mejor pueda trabajar en el mismo puesto y demás, no significa que es un trabajador que no va a ser más apto para trabajar ni demás. Pero una intervención quirúrgica, claro está que no deja al trabajador en las condiciones 100% psicofísicas como se encontraban antes del siniestro, ¿bien? Ya tiene una cirugía. Entonces, cuando la ART no lo cita para fijarle este porcentaje, ¿qué hace? Le fija este porcentaje y vamos a ver que este porcentaje va a tener como consecuencia un pago, bien, que va a ser a favor de este trabajador damnificado, que eso lo vamos a ver más adelante, bien, que corresponde en cada caso. En el caso de entonces que la ART no lo cite para fijar este porcentaje, también el trabajador puede recurrir a las comisiones médicas. Y en caso de divergencias también diferencias en la incapacidad laboral permanente, cuando no está de acuerdo con el porcentaje que la ART le establece, también es lo que nombramos, ¿sí? ¿Cómo es la forma de rescindir este contrato? Como dijimos, es un contrato que se firma entre la ART, que es una empresa privada, que le brinda el seguro a la empleadora a cambio de que ésta le pague una alícuota, un dinero, ¿sí? Un monto de dinero por el servicio. Bien, por parte de la ART, ¿cuándo se rescinde? ¿Cuándo se termina este contrato? ¿Sí? Cuando el empleador adeude 2 meses de cuota, la ART puede pedir la rescisión del contrato por falta de pago. Por parte del empleador hay varias situaciones. Cuando quiere cambiar la aseguradora, entonces, habiendo transcurrido 16 meses desde la primera afiliación de una aseguradora, en lo sucesivo, este derecho podrá ser ejercido con una periodicidad mínima de 1 año, anual. ¿Qué significa? Puede cambiar la aseguradora cuando pasó mínimo 6 meses, ¿sí? De la primera afiliación con una aseguradora. Después, no es que puede estar todo el tiempo cambiando de ART, a aseguradora estamos hablando de las ART, sino que el primer cambio lo puede hacer a los 6 meses de haber contratado la ART y ya después los sucesivos cambios recién van a poder hacer con un tiempo mínimo de 1 año, no puede estar cambiando constantemente de aseguradora, ¿sí?
Por el cese de la actividad, claro está, cierra la empresa por quiebra o por lo que fuere, no trabaja más el empleador, obviamente no va a pagar más la RT porque no funciona más como empleador, ¿sí? No es más empleador. Y cuando no tiene más trabajadores en relación de dependencia, claro está que no tiene a quién brindarle el seguro ni la obligación, así que también se rescinde el contrato por ese motivo, ¿bien? ¿Y cuáles son las contingencias que la ley de riesgo de trabajo cubre? Y van a ser los accidentes de trabajo, como vinimos mencionando, y las enfermedades profesionales. ¿Y qué es un accidente de trabajo? Accidente de trabajo, dice la ley, que se considera a todo acontecimiento súbito es momentáneo, que ocurrió que ocurrió en un instante, ¿sí? En contemporáneo, ¿bien? Y violento, ¿sí? Agresivo, que ocurrió por el hecho o en ocasión del trabajo, dice. El hecho de trabajo es estar trabajando, ¿bien? Y en ocasión del trabajo es estar cumpliendo, estar en un lugar por más que, por más que cubre, no solo cuando se está trabajando de manera efectiva, sino también cuando está dentro del establecimiento de trabajo, a disposición del empleador y se encuentra realizando otra tarea. Un decir, el trabajador es, no sé, chofer de camión, pero estaba reponiendo el bidón de agua que está en la administración de la empresa, y por ese motivo se accidenta. No es propio, su trabajo obviamente no es su función cambiar el bidón de agua, sino manejar, pero este tipo de accidente igual debe ser cubierto, ¿sí? Entonces, no solo cuando se encuentra trabajando, sino también cuando se encuentra durante el trabajo, en el trabajo, ¿sí? Bueno, realizando actividades que no le son propias, ¿no? Y también se le tiene que cubrir por todo este accidente, este hecho súbito y violento, que ocurra en el trayecto del domicilio del trabajo y del lugar del trabajo y viceversa. O sea, en el trayecto que le implica al trabajador ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Bien, y acá aclara, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Yo pongo siempre este ejemplo. Si el trabajador se desvía para ir a comprar bizcochitos a una panadería, si se desvía de ese itinerario, de ese camino de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, justo en el momento de ir a comprar los bizcochitos se accidenta, choca o tiene algún accidente, bueno, esto no es un accidente de trabajo porque el trabajador se desvió del trayecto, ¿bien? Ahora, en el caso de que no se desvíe, sí corresponde. Si yendo al trabajo tuvo un accidente, sí corresponde. ¿Y qué son enfermedades profesionales? Son todas aquellas, por eso se les llaman profesionales, son aquellas que se encuentran en el listado del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo anualmente tiene que establecer normativas y enumerar cuáles son las enfermedades que se van a considerar enfermedades profesionales a los fines de esta cobertura. ¿Y qué son? Son las causadas en forma directa por el ejercicio de la profesión. Esto es, el trabajador que ejerce mucha fuerza en su trabajo y tiene una hernia típica de disco, ¿sí? Entonces eso es una enfermedad profesional, ¿bien? Entonces es causada en forma directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo, ¿sí? Que le produce o una incapacidad o hasta incluso la muerte. No se considera un accidente de trabajo. ¿A qué cosa? A los accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales, o sea, los que estén dentro de trabajo, en el camino de trabajo, o aquellas enfermedades que se hayan causado por dolo. ¿Bien? ¿Qué es el dolo? El dolo es la intención del trabajador de causar ese accidente, o sea que a propósito se accidentó, ¿sí? Entonces no, en esos casos obviamente que no les va a cubrir descubierto este hecho, claramente es la intención de querer autodañarse, entonces acreditado ese hecho no te cubre por este accidente de trabajo la RT, o por fuerza mayor extraña al trabajo. Una fuerza mayor es un hecho que
no puede ser previsible, por ejemplo la pandemia, pero por ejemplo, no sé, un huracán, cae un huracán justo en el lugar de trabajo y demás, no tiene nada que ver con el trabajo, bueno, esta cuestión tampoco debe ser cubierta por las ART, ¿bien? Y también las incapacidades de trabajo preexistentes son aquellas que hablamos que ya vienen con el empleado, ¿no? Con el trabajador al momento de ingresar, ya lo tienen, ¿bien? ¿Y qué es una incapacidad laboral? Es todo aquello que se encuentra imposibilitado, impedido el trabajador de realizar o ejecutar actos que antes del accidente sí lo podía hacer. ¿Bien? Hay distintos tipos de incapacidades. Tenemos incapacidad laboral temporaria. ¿Esto qué es? Por un tiempo determinado, la misma palabra lo dice. ¿Bien? En ese caso, cesa, obviamente termina la incapacidad temporaria con el alta médica, cuando el médico le dice ya estás bien, ¿sí? Por la declaración de incapacidad laboral permanente, esto es cuando ya se ve que le quedó una incapacidad que va a ser permanente, ya no va a ser temporaria, sino que se transformó de incapacidad laboral temporaria a permanente, por el transcurso de un año, desde la primera manifestación, de que la primera expresión de que, bueno, de que tiene una dolencia y demás, o por la muerte del damnificado. ¿Bien? ¿Y qué es? Vamos con la incapacidad laboral permanente. Bien, esto es cuando el daño sufrido le ocasiona una disminución permanente en su capacidad laborativa. ¿Esto qué significa? Que toda la vida va a tener consigo esta incapacidad del trabajador, ¿sí? Va a ser total cuando fuera igual o superior al 66% y parcial cuando ese porcentaje fuese inferior. 66%, o sea, 66% o más de incapacidad, que prácticamente no puede ejercer ningún tipo de trabajo, ¿no? Una persona con 66 o más, es total, ¿bien? Y la parcial es la que tiene un porcentaje menor, ¿bien? A ver, el grado de incapacidad laboral permanente será determinado por comisiones médicas, es lo que estuvimos hablando, ¿sí? En base a una tabla que se establece, que también la va a establecer el Poder Ejecutivo, y también va a ser determinado y se va a tener en cuenta también otros tipos de factores personales del caso particular, como es el tipo de trabajo que ejerce, las posibilidades de ser reubicado en el puesto de trabajo y la edad del trabajador. Bien. La situación de incapacidad laboral permanente dice que diese derecho al damnificado a percibir una prestación de pago mensual, tendrá carácter provisorio durante los 36 meses siguientes a su declaración. ¿Esto qué significa? Que la enfermedad, la incapacidad laboral permanente va a ser primero provisoria, determinada como provisoria en todos estos 36 meses, ¿sí? Este plazo, dice, podrá extenderse por las comisiones médicas por 24 meses más, cuando no exista certeza acerca si realmente se va a transformar en definitiva la incapacidad laboral o va a seguirse o no. Entonces, porque va a seguir con este carácter provisorio, puede ser 36 meses, o sea, 3 años, y se pueden extender por 2 años más para ver si se declara como permanente, definitiva o no. ¿Bien? En los casos de incapacidad laboral permanente parcial, o sea, menos del 66%, el plazo este de la provisionalidad, de que es provisorio, se puede reducir, ¿sí? Si tenemos certeza de qué porcentaje en particular va a tener esta persona de disminución por su capacidad laborativa, este porcentaje de incapacidad que va a tener, ¿bien? Vencidos estos plazos se transforman en carácter definitivo. Bien, la situación de incapacidad laboral permanente que dice que diese derecho al damnificado a percibir una suma de pago único, estamos hablando del pago de la compensación e indemnización, ¿no? Tendrá carácter definitivo a la fecha del cese del periodo de la incapacidad temporal. Bien. Gran invalidez. ¿Qué es una gran invalidez? Es aquella situación en la cual es una incapacidad laboral permanente y total
¿sí? Que le impide no solo trabajar, sino también que este trabajador quedó con una asistencia continua con otras personas porque no puede valerse por sus propios medios para satisfacer sus necesidades básicas, elementales de su vida, ir al baño, que depende de una persona, de otra persona. A eso se le considera gran invalidez. Y aquí estamos con las prestaciones dinerarias, que son las que se deben abonar en el caso de todos estos tipos de incapacidades que estuvimos viendo. En cuanto a la incapacidad laboral temporaria, ¿sí? El damnificado va a recibir una prestación de pago mensual de cuantía igual al valor mensual del ingreso base. ¿Esto qué significa? Va a cobrar el sueldo como si lo estuviese pagando la empresa, pero en realidad se lo va a pagar la ART porque es la cobertura de seguro que corresponde por ese tipo de incapacidad, ¿sí? Hasta tanto se ha dado de alta. Bien, las prestaciones dinerarias también están a cargo de la ART y también las prestaciones en especie, como les dijimos, las consultas médicas, las ortopedias en caso de necesitar, los traslados a los médicos y demás. Bueno, en la incapacidad laboral permanente, o sea, esta situación que queda definitiva pero es parcial, o sea, menos del 66% de su cuerpo, ¿no?, de incapacidad. Mientras dure la situación esta de que es provisoria, de incapacidad laboral, tiene derecho a percibir una prestación mensual, como dijimos, que esto lo va a pagar la ART. ¿Bien? Ahora, cuando es declarada definitiva esta incapacidad laboral permanente parcial, o sea que ya consigo va a tener de por vida el trabajador esta incapacidad, que va a ser permanente, como dijimos, es incapacidad para prestar trabajos, y parcial porque no supera el 66% del porcentaje de incapacidad, ¿no? Tiene que pagarse. Cuando el porcentaje de la incapacidad sea igual o menor al 20%, un pago único que se calcula teniendo en cuenta la remuneración, la edad del trabajador y el porcentaje de la incapacidad. ¿Bien? Y si es mayor al 20%, pero inferior obviamente al 66%, pues si no ya estamos hablando de la incapacidad laboral permanente total, ¿sí?, tiene derecho a que se le pague una renta periódica también que se va a calcular en cada caso particular. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una incapacidad laboral permanente total? Esto es más del 66% y ya definitivo, ¿bien? Mientras se declare provisoria, o sea, no sabemos si nos va a quedar definitiva o no esta incapacidad permanente total, tiene derecho a un pago mensual, que es lo que estuvimos hablando, que todos estos pagos son costeados por las ART. ¿Bien? Pero una vez que se declare el carácter definitivo de esta incapacidad laboral permanente total, o sea, más del 66%, por eso es permanente y total, el damnificado tiene derecho a recibir las prestaciones por retiro definitivo por invalidez. Esto es, ¿qué significa? Va a ser beneficiario, ¿sí?, de una pensión, de una pensión por invalidez, justamente porque ya no puede desempeñar su trabajo. ¿Bien? También dice el damnificado percibirá la prestación de un pago mensual, ¿sí?, correspondiente al régimen provisional, que es lo que estamos hablando, porque va a obtener el beneficio del retiro por invalidez. Bien. Y cuando la incapacidad permanente total no deviniera en definitiva, o sea provisoria, sí se tiene que pagar una remuneración, una suma equivalente al régimen provisional hasta tanto dure esta situación, ¿sí? En cuanto a la gran invalidez, el damnificado declarado gran inválido, ¿qué va a percibir? Las prestaciones correspondientes a los distintos supuestos, a todos estos le va a corresponder la incapacidad laboral permanente total, todo esto que estuvimos viendo hasta acá, todas estas dos filminas que estuvimos viendo, y además el pago de una prestación mensual compensatoria
¿sí? Que se va a extinguir con la muerte del damnificado. O sea, este pago va a ser hasta la muerte del damnificado. En el caso de que haya acaecido la muerte del damnificado, los derechohabientes, ¿qué son los derechohabientes? Aquellas personas que van a sucederle, ¿sí? Van a acceder a una pensión por fallecimiento. ¿Y quiénes son los que van a recibir esta pensión? La viuda o el viudo o la conviviente, ¿sí? O sea, toda aquella persona que convive en aparente matrimonio, que no está casada, pero que sí que convive y tiene un proyecto de vida con el fallecido, ¿sí? El conviviente, obviamente, los hijos solteros, las hijas solteras, las hijas viudas, ¿sí? Siempre que no gozaran, dice, de otra jubilación, pensión o retiro o algún pago no contributivo, incluso todos, cualquiera de los hijos que tengan, que sean menores de 18 años. ¿Bien? Bien, hasta aquí terminamos con la clase número 10, espero haber sido clara, y bueno, nos encontramos en la siguiente clase. Que estén bien.